Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un show en vivo del Cabaret. Jueves 11 de diciembre. Fíjense nada más, estamos ya prácticamente a la mitad del mes de diciembre. El mes número 12 del año 2025 y ha sido un año que se nos ha ido como agua entre los dedos, como dice la canción. Bienvenidos al Cabaret, póngase cómodo. Mi nombre es Leonardo Álvarez y a nombre de mi equipo, quien hace posible esta transmisión, pues le doy la bienvenida. Hoy va a ser un día en el cual tratemos de cerrar los en vivos, al menos por lo que nos toca este año. Nos vamos a tomar un periodo vacacional, de una vez le aviso, pero eso no implica que vayamos a dejar las redes. Esté al pendiente porque hay cosas interesantes para cerrar el año, como por ejemplo el tema de la discusión de la ley de ingresos, la balanza de comprobación de octubre del gobierno, que no tengo que decírselo, está en quiebra. Estamos arriba de 10.500 millones de deuda. Y bueno, esa es una de las razones por las cuales las leyes de ingresos del año que entra, 2026, va a ser lesiva para los ciudadanos. Nos van a incrementar la recaudación, aunque diga el llorón del gobernador que no es cierto. O sea, llora porque ya no tiene mayoría en el Congreso, llora porque no le dieron un préstamo de la Federación para cubrir las nóminas, llora porque todavía no le paga a los burócratas su nómina. Eso sí, no llora ni dice ni pío porque agarraron a Limones y los trae en jaque el Limones. La captura de Limones pone a temblar a varios políticos y funcionarios, incluido el gobernador y otros personajes que ya hablaré en el transcurso del programa sobre ello. Vamos a hablar de García Harfuch y el mensaje en donde ignora al gobierno del estado y no llora por eso el gobernador, no dice nada. Pero bueno, vamos a hablar de eso, vamos a platicar acerca de un libro que le quiero recomendar para las vacaciones, un libro que muy interesante, incluso lo voy a preparar para algunas clases en la licenciatura del próximo año. Se llama El trilema político de la economía mundial, de Dani Rodrik, uno de mis economistas preferidos del momento, contemporáneos, y voy a dilucidar el trilema político en el cual están todas las economías del mundo, pero particularmente México. ¿Por qué? Por el tema de la discusión del Tratado de Libre Comercio y el enfoque que se le tiene que dar a las economías de aquí a 15, 20, 30 años hacia el futuro. Quédese conmigo, póngase cómodo, esto es El Cabaret y comenzamos. De vuelta, queridos amigos, y mire, interesantísimo se va a poner, como ya les dije, qué bueno, les agradezco que estén conectados, les agradezco sus mensajes de apoyo, el like, el compartir. Ya sabe, estamos en varias plataformas, incluido Facebook, YouTube, TikTok, por supuesto, X, antes Twitter, y desde aquí, bueno, Instagram, por supuesto, estaremos al pendiente. Le aviso, este es el último programa del año en vivo con mi equipo. Sin embargo, esté pendiente de las redes porque vamos a seguir debatiendo y solo si hay algún evento interesante, vamos a discutirlo y haremos alguna transmisión que así lo amerite. Pero por lo pronto, siéntese, póngase cómodo, disfrute del programa que vamos y comenzamos. Mire, quiero comenzar, como ya es una tradición aquí en el Cabaret, el tema de los cartones para mí es algo ineludible desde mi perspectiva como crítico, opinólogo, editorialista, como economista inclusive. Les envidio esa capacidad de síntesis a los moneros, a nuestros caricaturistas. Y el primer cartón que quiero poner en sus pantallas es uno de Monero Hernández, La Jornada. No, ahí usted vio un llorón, que ahorita vamos a platicar del llorón, pero ahí se equivocó mi equipo. Pero merecidísimo, ese es el título de este cartón, que es de... se hace una crítica al Nobel de Corina Machado. Tenía planeado mostrarles un clip de un video de la televisora, lo que es la BBC, la igual a la BBC de Londres, la televisora francesa, pero lo que tengo que decirles aquí es, no es la primera vez que el Premio Nobel de la Paz es cuestionado, y la paradoja de la paz geopolítica de la cual estamos ahorita discutiendo sobre este polémico premio no es la primera vez, y le voy a refrescar la memoria. Primero le diría que este discurso de paz asociado a figuras como Corina Machado, impulsados, y hay que decirlo, sin cortapisas, impulsados por intereses geopolíticos y la ultraderecha internacional, hay que recordar
estos premios Nobel controvertidos. Le voy a hacer un repaso rápidamente. Theodore Roosevelt, que fue el primero de los Roosevelt, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue premiado con el Premio Nobel de la Paz y fue uno de los que coronó la represión de los nativos americanos en Estados Unidos a través del uso rudo de la mano dura. Usted sabe que la política norteamericana fue exterminar a los Sioux, a los Apaches, a los nativos americanos. Theodore Roosevelt, Henry Kissinger, no tengo que decirle por qué, él por ahí con Leduc Tho, el primer ministro, el líder moral de Vietnam, junto a Henry Kissinger, pararon la guerra de Camboya y se hicieron acreedores al Premio Nobel de la Paz. Al menos tuvo el rubor de no presentarse a Suecia Kissinger por el premio, pero Leduc Tho sí. Es decir, bombardearon Camboya y les dieron el Premio Nobel de la Paz. Es increíble. Shimon Peres, no se vaya muy lejos, 1994, fue un Premio Nobel de la Paz tripartito, compartido. Shimon Peres e Isaac Rabin de Israel, junto a Yasser Arafat, por haber parado conflictos y retomado las relaciones Palestina-Israel. Hágame favor, hoy estamos en una situación complejísima ahí en Israel, y le hablo de Shimon Peres, Isaac Rabin y Yasser Arafat. Eso fue en 1994. Ellen Johnson Sirleaf es de Liberia. Ella por ahí en 1991 fue cuestionadísima. Era una activista. En cuanto llega al poder, apoyada por el presidente en turno ahí en Liberia, hacen una masacre de ciertos nativos que estaban siendo reprimidos por protestar contra la explotación de las minas de diamantes. Aung San Suu Kyi de Birmania, 1991. Ella también es una activista de Birmania que en su momento fue reconocida por el tema de la pobreza, el tema de la paz, pero que también junto al primer ministro de Birmania, al rey de Birmania, mejor dicho, fue acusada de desalojar violentamente a varias colonias de nativos y por guerras raciales ahí en Birmania. Abiy Ahmed en Etiopía, 2019, es el caso más reciente que tenemos en África, igual altamente represivo a través de la mano dura con los militares, y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. ¿Recuerda usted a Barack Obama? 2006, 2008, me parece, retirando las tropas de Irak, pero invadiendo Afganistán. O sea, ¿qué le parece a usted? Entonces, este discurso hipócrita de la paz, que está impulsado por las potencias de ultraderecha y hoy la geopolítica internacional así lo dicta, pues hay que desenmascararlo. El Nobel de la Paz en estos casos actúa como una herramienta de validación simbólica, hay que decirlo, para una agenda de intervención y ruptura del multilateralismo. ¿Qué podemos hablar hoy del multilateralismo? Está en la lona. Me parece que la FIFA es hoy, bueno, lo ha sido siempre, pero hoy con mayor razón, la FIFA ha sido más importante que la ONU. En este contexto, la verdadera razón detrás del galardón de Machado, en el caso de la caricatura que estamos haciendo alusión, es legitimar externamente una oposición que se alinea con la estrategia de desestabilización, sobre todo regional en América Latina, de potencias como Estados Unidos y sus aliados buscando una nueva era global. Y basta con que usted analice la propuesta de seguridad nacional de Donald Trump, que retoma la doctrina Monroe. ¿Y qué dice la doctrina Monroe? Que justamente la retomaba Roosevelt, uno de los galardonados de los cuales le he hecho mención, América para los americanos. Estamos hablando que son agendas intervencionistas y rompen el multilateralismo. La verdadera razón detrás del galardón, como ya le decía a Machado, es legitimar externamente una oposición que se alinea a una nueva era global, y esta instrumentación subraya la brutal crisis del multilateralismo, donde los foros de paz están cooptados y los temas cruciales como el ambientalismo de Belém. Justamente acabamos de tener una reunión multilateral del COP3 para ver los próximos 10, 15, 20, 30 años sobre el medio ambiente, y pasó desapercibido. Fue más importante el anuncio del sorteo de las sedes mundialistas, en donde Infantino le preparó un show a Donald Trump para que saliera a la luz pública y se diera un festín mediático como los que solo él sabe hacer. Verdaderamente lamentable que una reunión de medio ambiente como fue la COP de Belém en Brasil hace menos de 15 días
fue opacada por el sorteo de la FIFA World Cup del 2026 con un show mediático de Donald Trump. Lamentable. El cartón que sigue, y este cartón es de ni más ni menos que mi querido amigo Waldo Matus, ahí le pido a mi máster que lo ponga. Waldo Matus hace referencia a la ley de aguas y el cartón está titulado Tramposo, ¿no? Tramposo. Es una nueva ley de aguas que combate el acaparamiento. Básicamente la discusión de fondo tiene que ver con nuevas legislaciones adaptadas al contexto local y obviamente ante la escasez de lluvias, la sequía sistemática que hemos padecido, el tema del medio ambiente es parte crucial de esta situación, pues las leyes se tienen que adaptar para evitar el acaparamiento y sobre todo el tema de las herencias de la explotación de estos pozos. La propuesta de una nueva ley de aguas es lo que está de fondo atrás y es una necesidad urgente y no una concesión política, hay que hablarlo. El argumento central a su favor es la justicia hídrica y el combate directo al acaparamiento histórico del recurso que ha beneficiado a grandes agroindustrias y corporaciones mineras. El caso concreto de Durango, vaya usted a un lugar que se llama Pedriceña, Velardeña, Cuencamé, que si llueve en el año, la minera Peñoles se ha encargado de absorber el agua y absorber la energía eléctrica de esas poblaciones. Solo le pongo ese ejemplo. Esta ley debe priorizar el derecho humano al agua, desmantelando el actual modelo que mercantiliza el líquido vital y permite que unos pocos controlen la mayoría de concesiones. Y ya vimos, no está mal que exgobernadores tengan concesiones porque hay algunos que legítimamente se dedican a la ganadería y a sus ranchos. Pero ahora resulta que históricamente son los machuchones, como decía López Obrador, para controlar el abasto de agua. Es una crítica contundente a la ineficacia y corrupción de administraciones pasadas, incluso de Conagua, y hay que decirlo, ¿no? Conagua ha estado en el ojo del huracán en los distritos de riego precisamente por esta ley laxa y permisiva que permitieron la sobreexplotación de acuíferos sobre todo. Defender esta nueva legislación implica romper con el statu quo, obviamente va a haber alguien que no le guste, y garantizar una distribución equitativa y sustentable. Y déjeme decirle, la resistencia de los grandes concesionarios y de usted las críticas que ha visto es prueba de que la ley toca intereses. Si no estuvieran tocando intereses, no se estarían quejando ni grandes latifundistas, ni grandes agricultores, ni por interpósitas personas, grandes empresas que su principal insumo es el agua potable. Es un paso indispensable para la soberanía nacional sobre el agua y la adaptación a la crisis climática. Obviamente, el medio ambiente, asegurando que el recurso sirva a la gente y no sea lucrativo. Justamente lo que le voy a recomendar de lectura de Dani Rodrik habla de estos trilemas a los que nos estamos enfrentando de aquí en el futuro. Cartón número 3, que aquí se lo dejo a mi máster que lo ponga en pantalla, es un cartón de Monero Rapé y hace alusión al tema, digamos, de fondo local que vamos a tratar el día de hoy. Es la colusión, la participación de Pedro Aces, el líder que sustituyó a la famosa CTM, hoy con la CATEM, dentro de Morena, vinculado a Monreal y a otros políticos, y que el título del cartón de Monero Rapé en la jornada es "Si del cielo te caen limones, aprende a hacer marranadas", o ¿cómo era? ¿No? Detención en la laguna, corrupción y federalismo. Yo subtitularía este cartón: "Si de cielo te caen limones, aprende a hacer marranadas", ¿no? Pone ahí claramente haciendo una crítica, sobre todo por la detención de Edgar Rodríguez, alias El Limones. Es identificado como un presunto extorsionador de comerciantes, que subrayarlo y decirlo claramente, y ganaderos, jefe de Plaza de la Laguna, se autonombraba así, y operador financiero del grupo criminal que usted y yo y el gobernador conoce muy bien. Acuérdese que le dio una entrevista a Adela Micha y le puso nombre y apellido. Y que es una célula vinculada al cártel de Sinaloa. ¿Qué hay que decir? La detención de Limones, con este cartón alusivo de Monero Rapé, que es importantísimo, interesantísimo, en Gómez Palacio, es un evento revelador que desnuda de cuerpo entero, así, desnuda totalmente la colusión y protección de autoridades locales en la laguna, Lerdo de Durango, subráyelo. Este operativo federal que vincula al detenido con extorsiones y la figura de Pedro Aces, líder de la CATEM y figura política de Morena, hay que decirlo, que
CATEM está en muchas entidades o varias entidades de la República. Subraya la urgente necesidad de combatir el sindicalismo utilizado como fachada por el crimen organizado. La omisión del gobierno de Durango en los agradecimientos de Harfuch, contrastada con el reconocimiento a Coahuila, es una crítica implícita contundente. Le agradecieron a Coahuila y no al gobierno de Durango. ¿Por qué cree usted? Eso se lo dejo ahí. Y eso es algo contundente. Falta de colaboración, colusión, amiguismo, compadrazgo incluso. O peor aún, a la posible complicidad de algunas autoridades que mejor ni pío dicen. Esto es la crítica que se le hace a las autoridades duranguenses, y me llama la atención las fotografías de una Betsabe Martínez Arango, ¿no?, con Harfuch. Me llama la atención las fotos que ha tenido el propio gobernador con García Harfuch en la Federación. Y lo que yo diría aquí es fundamental validar y reconocer el trabajo de la Marina, la Guardia Nacional, de Omar García Harfuch y otras corporaciones federales, y la acción directa que fue crucial para desmantelar estas estructuras de corrupción. Ojalá y hurguen más a fondo. Ojalá que no sea nada más por encimita. Esto se logró, y estas colusiones, gracias a la que prosperaron ante la inacción y la protección local, hay que decirlo. La autonomía estatal no debe ser un escudo para la impunidad, que es en donde se ha escudado este gobierno y otros. Y la intervención federal se vuelve el único mecanismo efectivo para limpiar las instituciones de focos rojos como la Laguna. Ya vio usted el operativo que sí se hizo en la Laguna para la vicefiscalía, ¿no?, en Lerdo. Ya vio el asesinato del ex secretario del ayuntamiento Mascorro. Entonces son hechos que poco a poco nos van dando luz. Los operativos para detener a los traficantes y de personas que estuvieron siendo secuestradas, migrantes, en 6 lugares que estaban en la mancha urbana de la ciudad de Durango. El Huachicol. Espero que sea el inicio de algo más grande y que no sea una llamarada de petate. En este contexto, le voy a poner un clip para recordarle al patrón que se jactó de decir junto a Betsabe Martínez que ¿cómo bastaba que le dijeran a él para intervenir? ¿Que por qué no le habían dicho que para eso era el gobernador? Vamos a ver el clip, nomás para recordárselo. Adelante, mi equipo. Si hay empresarios Audio del sector ganadero, del sector agrícola, que alguien les pida como extorsión, no más que me digan y yo lo arreglo. Para eso soy el gobernador, yo lo arreglo, porque ahora resulta que todo el mundo se siente malandro, todo el mundo ya se siente malandro, y no va a pasar, y no vamos a dejar que pase la también, a los que se creen y a los que son, que no se metan con Gómez, que no se metan en Durango, que se van a hacer sus cosas a otros lados. Ya les he demostrado que yo tengo la mano muy firme y que no me voy a detener, a Dios nomás y a mi esposa. Eso es lo único que le tengo miedo, pero tampoco soy Superman, pero... Recordarle que junto al gobernador en esa entrevista, a su lado izquierdo ahí, estaba Betsabe Martínez, nomás mirando como el chinito, nomás mirando como el chinito. Gráfica número 4, que justamente quiero ponérsela después de poner el video, porque circula en redes. Son imágenes, ¿no? Edgar Limones Ortiz, el Limones, jefe de plaza, ahí se dice, esto circula en redes y lo traigo a colación porque aquí está. Vea, es un evento público de campaña en Gómez Palacio, Durango. Y todo el mundo lo ve y lo sabe. Ya hay funcionarios y están con la campañita y con el logo de Esteban y el logo del PRI, etcétera, etcétera. Se han encargado de difundir, los medios afines a Esteban Villegas, claramente se han encargado de difundir que Enríquez Herrera, el doctor Enríquez, estaba vinculado a Limones. Bueno, pues no solamente es Enríquez Herrera, ¿no? Aquí le recuerdo el video al patrón para ver si nada más bastaba con que le avisaran a él para que actuara. Por algo lo ignoró Harfuch y por algo en el gobierno federal han ignorado en los demás operativos en donde ha habido acciones contundentes, ya sea de huachicol o ya sea de personajes,
Por algo han ignorado a Durango. Bueno, con esto voy al cartón número que sigue, que cierro ya esta sección que me encanta porque le he titulado Las Villegadas de la Semana y le hago un homenaje a mi querido Alfonso Canoma. Es un cartón que titula Aduana. Y obviamente, pues bueno, aduana, ¿está blindado el Estado? Pues claro, ¿no? Lo tienen blindado. ¿Y qué dice en los puntos cardinales de entradas y salidas a la ciudad? Moches, 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 bienvenidos, ¿no? Gran cartón de mi querido Alfonso Canoma que no necesita mayor explicación, contundente. El Estado está blindado. Espero que con esta acción comience a desblindarse y comience a haber una actividad y que comience a resurgir el clamor que precisamente hizo presión política y social en La Laguna, incluidos los de Torreón, al acusar como principal obstáculo para resolver estos asuntos a nuestro gobierno. Punto. Así de simple. Cartón número que sigue, virtudes de Canoma, igual. Esto me recuerda a las encuestas que se hacen antes, durante y después de las campañas para cuando usted adjetiva o comienza a preguntarle a la gente cuáles serían las principales virtudes de los políticos, ¿no? Cuando salen a campaña. Bueno, hoy emergen ya cuando son gobierno, ¿no? Y yo aquí pondría estas virtudes. Le quedan a cualquier político que cuando en campaña nos vende su voto y va y nos dice y nos promete, ¿no? Prometer no empobrece. Y lo que emana en las acciones una vez que ya llegan al poder, pues son prepotencia, primaria trunca, disimulo en puntos de droga, ¿no? Colaborar con la delincuencia, timar al pueblo, mala condición física, extorsión. ¿Qué más le puedo decir? Si esas son las virtudes con las cuales se destacan hoy en día varios de nuestros políticos, que además cada vez que abren la boca, pues como el pez, ¿no? Dice el dicho que el pez por la boca muere, ¿no? Pues ahí está. Con esto de fondo llego al fin de este primer corte. Yo le invito a que vea un mensaje, espero que tengamos algo preparado, mi querido máster. Si no, regreso rápidamente y voy a continuar con el tema de fondo de este programa, la caída de limones que dejó temblando a políticos locales. No se vaya, volvemos enseguida. Ya estoy de vuelta, queridos amigos, gracias. Oigan, aquí tengo ya varios mensajes, la verdad les agradezco, varias gente que está conectada, por ahí vi a Rey Velázquez, no sé si por ahí tengan el dato mis queridos compañeros aquí, máster, Rey Velázquez, mi querida Mari Carmen Contreras, por ahí vi al inicio a Jorge Clemente Mojica, saludos a Mojica. No veo, no sé si se puede, si me pueden avisar, díganme porque no sé qué pasó. WhatsApp. No, pues ¿cuál WhatsApp? Bueno, ahorita leo los mensajes porque aquí estoy, no he podido ver, no puedo conectarme y agradecerle porque hay varios comentarios de ustedes ahí en el WhatsApp. Déjenme, a ver. Pues sí, no veo los mensajes, hay varios, yo vi varios, nada más que me salí. Pero bueno, discúlpenme, ahorita retomo el hilo con el programa en vivo ahí en los mensajes de WhatsApp, de Facebook, pero déjenme que me vuelva a conectar. Pero continúo y le pido a mi equipo que, ahí está, miren. Iván Bravo, saludos al doctor Iván Bravo, un abrazo. Montserrat Rivas, la paz es el resultado de la justicia, no el uso de la fuerza, saludos. Cere Roma, gracias, saludos, excelente jueves. No, muchas gracias. Rey Velázquez, Montserrat, Juan Carlos Asensio, mi querido hermano Chiva,
Lamentablemente las Chivas, como siempre, el único consuelo que me queda es que ya le dimos una patada en el trasero a las Águilas. Ojalá le demos una patada en el trasero a todos los americanistas. Sí, igual el Chicharito, o sea, el Chicharito yo creo que es como del América, ¿no? Y es odiado. María del Carmen Reyes, pues sí, pero el que tuvo la mano firme fue el gobierno de Coahuila, que cooperó con Harfuch que se capturara a Limones. Y de la fiscalía, pues todos sabemos qué pasó cuando se le denunció la extorsión por parte de CATEM. Espero Pedro Aces sea el siguiente en caer. Excelente fin de semana. Sí, yo también. Y toda la corrupción que hay detrás, porque esto no se vería, María y Carmen, no se vería si valoráramos y analizamos todo el contexto, ¿no? Como ya mostré imágenes. Pero mire, voy a entrar directo al tema y voy a hacer alusión a la columna de mi querido amigo Rubén Cárdenas, la columna del día de ayer en la mañana. Le pido el cartón número 7 ahí a mi querido máster. Lo titula así: la caída de Limones dejó temblando a políticos locales. En política todo comunica, dice el dicho, ¿no? Hasta los mismos silencios. Vean la foto ahí con Leti y Esteban, ¿no? En campaña, cuando estaba en campaña, ¿no? Omar García Harfuch, leo textual el tuitazo que se aventó Harfuch y dice: resultado de las labores de inteligencia en una operación encabezada por la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del país y Protección Ciudadana de México, la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango. Y hay que subrayar, y ahí aparece subrayado, Edgar N. alias Limones, integrante de la organización criminal conocida como Los Cabrera. Así lo dice Harfuch. Su detención constituye un golpe directo a las redes de extorsión en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión construida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí está arrobada Claudia Sheinbaum. Claro, no está arrobado Esteban Villegas, ¿no? Dice: era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo. La Unidad de Inteligencia Financiera identificó operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude. Durante la acción se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico. Agradezco, y esto es, híjole, hay que enmarcarlo, agradezco la coordinación con el gobierno de Coahuila por su activa participación en este caso y en el combate a la extorsión. Cartón número que sigue, para que usted nada más lo analice. Y son varias de las fotos de personajes que están ligados. Usted los puede ver ahí, ¿no? No tengo que definírselos claramente, ¿no? Por ahí usted ve a Pedro Aces, ve al famoso, al muñeco, ve al Huino Herrera, ve a la ex alcaldesa Leti Herrera, ve a Gina Campuzano, ¿no? De los personajes que me veo ahí, veo al doctor Enrique Herrera, ¿no? Que hoy la comentocracia y los aplaudidores de facto de comunicación social del gobierno del estado, tratando de desmarcarse, pues le echaron candela solo con Enríquez, ¿no? Cuando obviamente Pedro Aces, la relación con Monreal, la relación con Enríquez y esta parte de Morena, que no hay que excluir al ex secretario de Gobernación de López Obrador, Adán Augusto, que está hoy liderando el Senado, no hay que excluirlos, ¿no? Ahí usted puede ver a varios personajes que hoy pues están, yo creo que con la cabeza gacha y viendo en sus redes cómo borrar estas imágenes, ¿no? Ahí tiene usted, ¿no? Ni para dónde hacerse, ¿no? Ahí le dejo yo a usted también, y le dejo el criterio a mi equipo. Yo ahorita discuto el cartón número 9, número 10, pero la columna de Rubén Cárdenas vale la pena analizarla y le voy a ir dando nota de lo que dice Rubén Cárdenas. Me gusta que deje eso de fondo, mi querido máster. Dice: una enorme estridencia mediática y hasta asombro social dejó ayer, miércoles 10 de diciembre, muy temprano, la detención en Durango capital de Edgar N. alias El Limones, supuesto jefe de plaza del cártel de Sinaloa en la comarca lagunera y, a la par, secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM. Empero, luego causó una honda preocupación entre connotados actores de la política local porque, indudablemente, viene a continuación una profunda investigación sobre la red de protección que le permitía al detenido cometer una serie de ilícitos muy graves en perjuicio de los duranguenses. ¿Tendrá que ver esto con el Do Not Board que le acaban de aplicar el gobernador la gira que supuestamente iba a ir a Estados Unidos? Do Not Board.
Al filo de las 5 de la madrugada de ayer, según trascendió en reportes difundidos en redes sociales, elementos de la Marina, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República iniciaron 2 operativos en la capital del estado, uno en el fraccionamiento del Ciprés, que por ahí también se difundieron algunas imágenes en redes. ¿Usted cree que en los medios aplaudidores, focas aplaudidoras locales? Pues claro que no. Del que no se dio a conocer el resultado, y el otro en la colonia José Guadalupe Rodríguez, J. Guadalupe Rodríguez, cerca del Panteón de Oriente, donde fue capturado Edgar N., el principal objetivo de ambas acciones estratégicas de las fuerzas federales. ¿Qué más dice Rubén Cárdenas? El propio Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, posteó en su perfil de Facebook, que ya leímos íntegro, el comunicado oficial donde se dio a conocer la captura del presunto delincuente, señalado como principal responsable de las extorsiones y cobros de piso a productores y ganaderos, principalmente en los municipios duranguenses que conforman la comarca lagunera. Luego, ¿por qué dicen que estaba blindado Torreón? ¿Por qué luego somos como apestaditos? Para Omar García Harfuch, sigue la columna de Rubén Cárdenas, la caída de Limones constituye un golpe directo a las redes delictivas, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum. También dio a conocer que el presunto capo era investigado también por operar las finanzas de una fracción del cártel de Sinaloa. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda identificó operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude, precisó en el comunicado García Harfuch. Durante la operación de captura se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico, pero no se informó de alguna otra detención, aunque luego trascendió que hubo, además de Limones, varios más. Fue puntual García Harfuch en un reconocimiento, y aquí lo cita textualmente Rubén Cárdenas, y lo vuelvo a decir yo: agradezco la coordinación con el gobierno de Coahuila por su activa participación en este caso y en el combate a la extorsión. Hacen a un lado al querido patrón de aquí de Durango. Y es que fue la Fiscalía del Estado de Coahuila la entidad facilitadora de una petición formal a un juez para lograr la detención de Limones. Es decir, pese a que fue detenido en suelo duranguense y la ola de delitos tuvieron registro en territorio local, el mérito se lo lleva el gobierno de la entidad vecina. Hay que decirlo. Obvio, y con esto cierra uno de los párrafos muy interesantes de Rubén Cárdenas, que le recomiendo su columna. Hubo más confianza en Coahuila para la realización exitosa del operativo emprendido por fuerzas federales, y eso es suficiente como para no pasar de largo que ignoraron al gobernador de Durango y a los equipos de seguridad locales. Hace aproximadamente 3 meses, transportistas y productores laguneros realizaron bloqueos carreteros y denunciaron en Gómez Palacio una serie de extorsiones y cobros indebidos por parte de grupos de criminalidad organizada, aparentemente vinculados a la CATEM. Acuérdense que hubo mantas y que el propio gobernador, con sus lloriqueos ya habituales, para eso sí lloriquea, ¿no?, que acusó al siglo de poner refritos, cuando tienen más de un año, desde noviembre del año 2024, solicitando audiencias y pidiendo el apoyo y la intervención de las autoridades locales, a grado tal que luego fue acusado en mantas como ser uno de los principales obstáculos para recibir ayuda. Públicamente, el diputado federal de Morena, Pedro Aces, esto es interesantísimo, dirigente de la CATEM, se deslindó de los señalamientos, pero algunos días después la sede de ese organismo fue cateada por elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República, aun cuando no se detuvo a nadie. Acuérdense que aquí hemos sido también críticos de que ese operativo luego fue hecho en horas y en un lugar inadecuado. No hubo nadie, no detuvieron a nadie. Bueno, no obstante, continúa Rubén Cárdenas, a El Limones no se le relaciona únicamente con políticos de Morena, ¿no?, como han querido pretenderlo hacer las focas aplaudidoras y la comunicación social de Esteban. Fuentes informativas de Gómez Palacio aseguran que en la pasada administración municipal, encabezada por Leticia Herrera Ale, Edgar N. tenía en la presidencia municipal una oficina en el área de la tesorería donde disponía de recursos económicos entrantes y salientes. Órale, ¿no? Sigo con la columna de Rubén Cárdenas y con esto remata. Hay una memoria fotográfica, que parte de ella la está viendo usted, que da cuenta de la participación activa de Limones en campañas políticas de candidatos del PRI. Si me pones la anterior, mi querido máster, para que se vea así, en un lado Leti y en otro Esteban, ¿no? Hay una memoria fotográfica en donde ahí usted ya vio figuras del PAN como Gina Campuzano, ¿no?, que hoy es diputada federal por segunda ocasión consecutiva. Dice:
El Limones participa en campañas políticas de candidatos del PRI, de su relación con altas figuras del PAN, etcétera. O sea, evidentemente contó con una red de políticos y funcionarios que lo protegieron durante mucho tiempo. Por eso muchos de ellos están temblando, según la columna y lo que dice Rubén Cárdenas, y que yo también lo creo a pie juntillas. Toda vez que ignoran hasta dónde llegará la investigación de Omar García Harfuch y sus colaboradores. Al tiempo, remata por ahí. La que sigue, si me ayudas con la que sigue, que es muy importante, ese es donde tiene del lado derecho Leti Herrera y del lado izquierdo Esteban, es decir, a Limones participando en la campaña. Por ahí hay otra, déjame te digo el número, la gráfica número 7, si me ayudas, para que se vea claramente esta red de protección. Ahí está, esa red, y es donde está el tuitazo de García Harfuch. Le pido a mi máster que ponga la gráfica número 9, porque quiero citar, usted puede ver en El Siglo, en algunas páginas de internet, obviamente, ya la difusión ampliamente de estos temas. Y yo destaco la columna de Contrapesos en El Siglo de Durango de mi querido amigo Víctor Montenegro, que también escribe sobre estos temas, y en Infusión, su medio de comunicación. Y ahí tiene usted que el día de ayer, 10 de diciembre, dice: elementos de la Marina trasladan a la Ciudad de México a Edgar N., alias El Limones, detenido esta madrugada tras un fuerte operativo en Durango capital. Y hay que subrayarlo, Durango capital. Está ligado a un grupo criminal local y relacionado con extorsiones en la comarca lagunera. Ahí tiene la ficha que se publicó y que se difundió ya en medios internacionales y locales. La pregunta que yo pongo ahí en rojo, subrayado con negritas, ¿no? ¿Por qué será que no convidaron a Esteban Villegas Villarreal? Ni siquiera fue mencionado. ¿Por qué será? Gráfica número 10, también el tuitazo de Víctor Montenegro, que también refiere en su columna hoy, el día de ayer también Rubén Cárdenas. Dice Víctor Montenegro en un tuit importantísimo: llama la atención que sobre la captura de Limones, Omar García Harfuch agradece la coordinación con el gobierno de Coahuila de Manolo Jiménez y no con el de Durango de Esteban Villegas, comarca lagunera, ¿no? Y ahí viene usted otra vez el tuit completito de Harfuch. La pregunta que queda aquí también de fondo: ¿por qué guardan silencio las autoridades locales de esto y lo que ha sucedido en los últimos días? Gráfica que sigue, y con esto cierro esta parte de análisis de este bloque segundo del cabaret del día 11 de diciembre. Pues El Siglo también constata en una de sus columnas del día de hoy, en Verdades y Rumores, trascendidos del siglo, dice: a Durango ni lo pelaron en el operativo contra Limones. Abunda el nerviosismo en políticos locales. Y ahí tiene usted la foto, ¿no? Va a decir Esteban que es un refrito, va a acusar al Siglo de utilizar una foto como refrito, ¿no? Ya quiero verlo, ¿no? Quiero verlo otra vez. Y vale la pena recordarle a usted, ya vio el audio donde se jacta de que pues, faltaba más, hombre, llámenle. Para eso es el gobernador, él puede resolver los asuntos. Claro, aunque luego días después, me equivoco, días después, recula y dice que va a trabajar con el mando único de la laguna, ¿no? Bueno, vamos a un corte. Yo le dejo esa información, procésela, analícela, porque estamos en momentos coyunturales muy interesantes y creo que el cierre de año estuvo rudo, interesante. Vamos a un corte y volvemos. La estrategia de seguridad nacional de Donald Trump. La estrategia de seguridad nacional de Trump acaba de circular, pero el análisis es implacable. Es un refrito, no sirve, es un petate del muerto, como dirían nuestros abuelos. Desde Ronald Reagan
Las estrategias de seguridad nacional de los presidentes de Estados Unidos son en realidad documentos burocráticos internos, no son programas de gobierno. La de Trump no es la excepción. Este documento está profundamente anclado en la historia, fundamenta en el concepto de Estado de Seguridad Nacional de 1947, nacido para la Guerra Fría. Su tesis central, que la existencia de Estados Unidos depende de su papel rector este niño es senadora, pues es lamentable, digo, ya la vieron en las fotos, en la campaña. Tomás Galaviz, porque Villegas es parte, pues claro, están cebillas para que podamos sostener esa afirmación. Continúo, por ahí pequeñas fallas, se está poniendo el internet, pero continúo, si le pido a mí, con el tercer tema, que básicamente es una recomendación que quiero hacerle, que es un libro que muy clases en ciencias prácticas, el libro que recomiendo en pantalla, se titula El dilema político de la economía mundial, escrito por un economista contemporáneo de Dan Roach, es un economista joven, y que es el libro básicamente, yo lo subtitularía, es un examen de los efectos de la hiperglobalización que debería ser lecturada para quienes quieren evitar crisis. Eso, está denotando una especie de partida de ajedrez en la cual hoy la mayoría de los gobiernos están viéndose obligados a analizar la toma de decisiones en un contexto de geopolítica en donde, a partir de que la hegemonía de China, de Rusia y de Estados Unidos quiere volverse a reafirmar a través de Xi Jinping, de Vladimir Putin y de Donald Trump, vuelven a ser como que la esencia del debate público internacional. Este examen se llama La paradoja de la globalización y el título original en inglés usted lo puede encontrar de Globalization Paradox, Democracy and Future of the World Economy. Básicamente es un trilema político de nuestros líderes de la economía en el mundo. Es una tesis clave. ¿Y cuál es el argumento central de Dani Rodrik? Es imposible lograr simultáneamente tres objetivos fundamentales que básicamente los países están obligados a tomar posición. Uno, la soberanía nacional, es decir, la autonomía política.
En tiempos de los 80s, mitad de los 80s, todos los 90s y básicamente todos los 2000s, por ahí hasta el 2015, el mundo dio un giro a la globalización y de una u otra manera a la pérdida de soberanías, porque estábamos integrándonos regionalmente, haciendo acuerdos comerciales en donde cierta autonomía se perdía porque, pues, en el caso de Europa, se instauró una moneda única para todos los países de la unidad de la Comunidad Económica Europea, por ejemplo. Las leyes que también permitieron que hubiera libre tránsito de personas, pues es ceder autonomía. ¿Qué pasó con nosotros con el Telecán en el 94? Pues lo mismo que entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, uno de los objetivos es la soberanía y la autonomía política. El otro es el segundo, la hiperglobalización, la integración económica profunda, que si ustedes se fijan, la crítica que hubo en el 94 y luego a los 10 años del tratado era que faltaba profundizarlo y que faltaban estas reformas estructurales en la economía para permitir la integración económica cada vez más profunda. ¿En qué terminamos? Ya lo hemos platicado en otras oportunidades aquí en el Cabaret y mi visión ha sido que quedó incompleto el Telecán. ¿Por qué? Porque dejamos morir a la industria nacional, dejamos morir al campo. Básicamente los problemas que estamos viendo hoy con el tema de la importación de maíz transgénico, por ejemplo, o de la falta de apoyos al campo, es porque perdimos cierta soberanía para potenciar aquellos cultivos en los cuales éramos campeones. Y pues dejamos que otras potencias nos vendieran sus productos. El caso del maíz es un ejemplo, ¿no? Terminamos importando maíz amarillo de Arkansas en detrimento de la producción nacional de maíz blanco, por ejemplo. Entonces, uno, soberanía nacional, que es la autonomía política. Dos, la hiperglobalización y la integración económica profunda, ese es el otro objetivo. Y el tercero, la democracia. Es la política interna, doméstica, para elegir a nuestros propios gobernantes. Esos tres son hoy los trilemas en donde dice Dani Rodrik que no se puede tener los tres al mismo tiempo. Que si tú quieres, y aquí le pido la gráfica que sigue a mi staff, si tú quieres más o menos tomar alguna decisión en esas tres canchas, la imposibilidad es tener las tres al mismo tiempo. Y creo que esto me recuerda al teorema de Nash, de la teoría de juegos, al premio Nobel matemático John Nash, que en el 94 precisamente le dieron el premio Nobel de Economía por sus estudios sobre el equilibrio el equilibrio de Nash, que así se llama, que es tomar decisiones de política en entornos altamente competitivos con y sin información. Entonces, de esos tres objetivos que le dije, que era la soberanía nacional, la hiperglobalización y la democracia, no se pueden tener los tres al mismo tiempo. Y en el libro, Rodrik hace un análisis y debate lo siguiente: si se elige hiperglobalización y soberanía, se debe sacrificar la democracia. ¿Por qué? Porque los gobiernos deben implementar políticas económicas dictadas por los mercados globales o acuerdos internacionales. Ya comentamos lo del Telecán y la movilidad del capital, ¿no? Hay cierta laxitud para que ciertos inversionistas puedan invertir en Brasil, en Europa, en México, en Chile, Colombia, etcétera, y eso es perder cierta soberanía, ser laxos. Incluso si estas políticas son impopulares o erosionan el estado de bienestar, pues tú estás comprometido por estos tratados y entonces al elegir hiperglobalización con soberanía debes sacrificar la democracia interna. Ahora bien, el otro punto es, si eliges soberanía y democracia, es decir, una autodeterminación propia y tus propias decisiones internas, se debe sacrificar la hiperglobalización, que déjeme decirle que el mundo está caminando en conjunto en esa dirección. ¿Qué significa eso? Sacrificar la hiperglobalización para obtener más soberanía y mayor democracia interna. Los países deben imponer controles al capital, deben de poner aranceles, deben de poner regulaciones para proteger sus políticas internas, sobre todo sociales, y sus industrias locales, limitando la integración global. Eso es en donde ahorita el mundo está dándose de tope. Si usted se fija, la política de la OTAN con respecto a Ucrania y lo de Rusia están volviendo a este tipo de políticas. ¿Qué pasó con el Brexit? Exactamente eso. La tercera opción que analiza Rodrik en el libro: si elige hiperglobalización y democracia, pues se debe sacrificar la soberanía. ¿Por qué? Otra vez ahí el tema de soberanía. Esto requiere crear instituciones de gobernanza global, como un gobierno mundial o regional, que es a lo que
Estamos expuestos con el TEMEC o con el TELCAN junto con el poderío de Estados Unidos y Canadá en el caso mexicano. Y esta autoridad tiene que regular la economía global y tomar decisiones que anulen políticas nacionales, transfiriendo poder de los parlamentos nacionales a organismos supranacionales. Este es el claro ejemplo de la Comunidad Económica Europea. Usted ya sabe que existe la Comunidad Económica Europea con sede en Bruselas, y las decisiones de soberanía en torno a la comunidad económica globalizada dentro de Europa no admite que Alemania tome decisiones al margen de Italia, al margen de Inglaterra o al margen de Francia. Tienen que tomar decisiones en conjunto, y a eso se refiere. ¿Qué concluye Dani Rodrik? Y esa es la gráfica número 3, que con esto cierro esta charla. El trilema político de la economía mundial. Pues México, el TEMEC y el sacrificio que se tiene que hacer en México, ¿cuál es? Dadas las condiciones que Trump está imponiendo, no solamente a México y a Canadá, sino en el resto del mundo, en el contexto de estas presiones de Estados Unidos como las ejercidas por Trump sobre el TEMEC y el análisis de Dani Rodrik, si México opta por mantener su soberanía, control sobre sus políticas internas, su autodeterminación, digámoslo claramente, y su democracia, ¿no? Soberanía y democracia, la presión obligaría a sacrificar la hiperglobalización. Lamento decirle que el mundo se está enfocando a eso. Esto implicaría una retirada parcial de la integración económica profunda. Y justo usted está viendo cómo estamos en la palestra en vísperas de que en el 2026 en próximos días, comience ya la discusión seria de qué va a pasar con el TEMEC. Desde mi perspectiva debe mantenerse. Sin embargo, la realidad es que tenemos que apelar, al menos desde la perspectiva de México, a recuperar nuestra industria nacional, a recuperar a nuestros agricultores, a defenderlos. Porque acuérdese que parte del reclamo que hoy está en nuestras carreteras, demandando apoyos para el tema del maíz, de la carne, de la agricultura, etcétera, es los precios de garantías. Bueno, en Canadá y en Estados Unidos la agricultura está subsidiada. Y ya hablamos de eso en otros capítulos aquí en el Cabaret. Precisamente parte de la pérdida histórica que tenemos en los últimos 30, 40 años ha sido que nuestra industria nacional se desplomó. No pudimos sumarnos a las cadenas productivas de innovación internacional, sobre todo en la industria automotriz, siendo productores locales. Es decir, estamos adoptando tecnología internacional, pero llega como inversión extranjera directa. No llega desde la base a crear o a dinamizar una industria nacional propia. ¿Qué va a pasar? Hay una retirada parcial de la integración económica profunda. ¿Y qué tenemos que hacer? Implementar aranceles y tarifas. Lo que se anunció esta semana ya formalizado en las normas mexicanas se le están imponiendo, a partir de la presión de Donald Trump, aranceles a los productos asiáticos. Así de simple. Controles de capital, pues que ya no haya capitales golondrinos que afecten las economías, inundando los mercados, ¿no? Con inversionistas, atacando las monedas, porque hemos visto paradójicamente después del COVID-2019 que el peso mexicano se fortaleció con respecto a la paridad peso-dólar. Esto es una respuesta a que precisamente las políticas del mundo están siendo más proteccionistas y la demanda de dólares se ha incrementado en Estados Unidos, y al incrementarse esa demanda de dólares, el peso mexicano se fortalece. La tasa de interés sube y por eso hemos tenido condiciones muy difíciles para la inversión en capital, la inversión que genera empleos, y hemos padecido incluso altas tasas de interés en los últimos años. En la práctica, la tendencia global actual apunta a una desglobalización, como se está conociendo en el mundo, o una, como dice Joseph Stiglitz, slowbalization. En inglés así utiliza ese terminajo, slowbalization, donde la soberanía y la protección de la democracia están volviendo a primar sobre la búsqueda ciega de una integración total. ¿Por qué? Porque necesitamos recuperar a nuestros productores locales. ¿Cuál es el argumento para que Donald Trump nos imponga aranceles en la industria automotriz? Quiere que las plantas armadoras estén otra vez en Detroit, en Ohio, en la cadena del cobre que hay en Norteamérica. Esa es básicamente la explicación. En términos generales, esto es lo que le quería compartir el día de hoy. Básicamente le agradezco muchísimo que haya permanecido aquí en el Cabaret. El día de hoy para mí interesantísimo. Hoy un tema que hablamos acerca de los cartones haciendo mofa de la coyuntura nacional y local. El tema que puso en jaque a los políticos en lo local, ¿no?
la caída de El Limones, que dejó temblando a políticos locales. Ya vimos y analizamos algunas columnas. Le agradezco que haya estado aquí en el programa. Le invito a que siga pendiente de mis redes. No vamos a tener programas en vivo, a menos de que haya alguna situación que lo amerite, pero vamos a tener algunos mini documentales que me quedan pendientes, sobre todo de la economía local. Usted sabe que también el año 2025, en Durango particularmente, hoy que se terminó enojando Esteban Villegas porque perdió la mayoría en el Congreso, vamos a subir unos mini documentales explicando por qué el enojo de Esteban al perder la mayoría y por qué están tan comprometidas las finanzas públicas del Estado, que ya lo he dicho en este espacio y en otros en los cuales se me permite opinar. Es el lamentable manejo financiero fiscal de los recursos en el gobierno de Durango, que ha privilegiado el despilfarro de recursos, aumentar la deuda pública, cargarle la mano a las finanzas estatales con mucha deuda pública. Si no me equivoco, estamos hablando de 10.500 millones de deuda con lo que cierra el Estado. Y obviamente la Ley de Ingresos 2026, aunque no lo quieran reconocer, de los 8.500 millones que pretende poner sobre la mesa el gobierno como aportación estatal, 3.500 millones son de deuda pública. Tristemente, ese es el panorama que tenemos para Durango. Les agradezco nuevamente, cito a Rey Velázquez, a Iván Bravo le agradezco, a Iván, a Montserrat Rivas, C.R. Roma, Rey Velázquez, Maris Magdalena, muchas gracias Maris Magdalena, como siempre al pie del cañón, María del Carmen Reyes, Javier Pedrosa, gracias Javier, José Miguel Romero, José Venancio Ortiz Ibarra, dice, con razón no dejaban pasar a la gente de Gómez Palacio Torreón, sí, ya lo comentaba, Oli Rojas, saludos Oli, querida, Javier Pedraza, Tomás Galaviz, Armando Morales, saludos desde Los Llanos, gracias Armando, un abrazo. Saludos, que ojalá se resuelva el tema, es una zona frijolera, evidentemente. Pues yo les agradezco a todos, los invito a que descansen, ya les recomendé un interesante libro para estas vacaciones, descanse, pásela en familia, medite y que disfrute sus días de asueto en compañía de sus seres queridos. Desde Durango, mi nombre es Leonardo Álvarez Cervantes y esto es el Cabaret Itinerante. Muchas gracias y nos vemos pronto. Donald Trump. La estrategia de seguridad nacional de Trump acaba de circular, pero el análisis es implacable. Es un refrito, no sirve. Es un petate del muerto, como dirían nuestros abuelos. Desde Ronald Reagan, las estrategias de seguridad nacional de los presidentes de Estados Unidos son en realidad documentos burocráticos internos. No son programas de gobierno. La de Trump no es la excepción. Este documento está profundamente anclado en la historia. Se fundamenta en el concepto de Estado de Seguridad Nacional de 1947, nacido para la Guerra Fría. Su tesis central, que la existencia de Estados Unidos depende de su papel rector en la seguridad global, el metiche de todos. Trump no innova, su estrategia solo reitera la doctrina Monroe, la visión de América Latina como propiedad de Estados Unidos y la necesidad de confrontar estratégicamente a Rusia y a China. Recuerde que estamos en un mundo tripolar en estos momentos. La estrategia escrita no cambia la realidad. Washington sigue sin poder con la desarticulación regional, amenaza a Venezuela e ignora. Donald Trump no necesitaba otra estrategia escrita, porque sus políticas y el pulso del poder imperial se definen a través de sus redes sociales. Este documento solo sirve como justificación doctrinaria de acciones que ya estaban en marcha. Usted lo puede ver. Trump tiene incendiado el comercio global, las relaciones internacionales y su país internamente. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Horus Media.